Crecí en el campo, en un recinto llamado La Vaquera de la provincia de Bolívar, el cantón Echeandía. A la edad de 7 años me enviaron a la escuela porque no hablaba bien y decían que yo voy a ser mudo. Bueno, en el campo aprendí a ordeñar vacas, a sacar la leche de la vaca, a dar hierbas a los cuyes, sal a los ganados, a sembrar yuca verde, etcétera, etcétera. Ayudar a mis padres en los cultivos ahí en el campo. Recuerdo que el sueño más grande era que mi mamá fue a buscar unas semillas de yuca, dice que cargaba un montón de yuca y que íbamos a vender esa yuca y que con eso podríamos tener dinerito. Es todo lo que podíamos pensar en ese momento. Y bueno, con el tiempo bajé a la ciudad, a un pueblo pequeño llamado Echeandía, a estudiar el colegio. Y a buena hora que a mi papá le gustaba educar a sus hijos. E ingresé al colegio. Para mí fue una etapa muy difícil porque no podía relacionarme con la gente del pueblo porque pensaban diferente, actuaban diferente, tenían costumbres diferentes que un niño de campo, ¿no? Entonces fue muy difícil, pero bueno, así es como comencé a estudiar mis primeros años de colegio. Y mi papá no tenía terreno, tenía que viajar del campo a la ciudad en mulas, en caballos, y comprar lo básico, lo necesario, la sal, azúcar, etcétera, y regresar al campo y encargar ahí, por el lado del río Echeandía. Y más adelante pues ya vio la necesidad de comprar un lotecito de 10 años de trabajo, de haber hecho desmontes, cultivado la tierra, sembrado maíz, arroz, y con esa ganancia pudo comprar un terrenito con una casita de madera que con el tiempo se cayó y se hizo otra de madera, pero ya ni siquiera clavada, sino amarrados con alambres, que a mí me avergonzaba, la verdad, muchísimo. Yo tenía que ver que yo estoy solo para ya subir, me quedaba en el puente parado para que nadie me siga porque me daba vergüenza entrar a esa casa. Y cuando ya nadie me veía, me iba y me metía. Y cuando iba a salir veía que nadie esté pasando por ahí, nadie baje para salir. Me avergonzaba, pero así es como crecí. No entendía por qué mi papá era pobre. ¿Por qué unos vivían en casas de 3, 4, 5 pisos en el centro de la ciudad y por qué tú vivías en una casa de madera? No podía filosofar en ese tiempo, nomás aceptaba esa realidad. Pero con el tiempo me di cuenta que podía progresar. Entonces yo decidí cambiar mi vida, dije, bueno, voy a estudiar. Y para ese entonces había tenido muchísima influencia de estudiar la Biblia y viajé a la ciudad de Quito a estudiar la Biblia porque es lo que fui influenciado, es el entorno en que te ponen tu familia y tus padres, es lo que te desarrollas. Porque yo he visto incluso en mi familia, si los papás, por ejemplo, fueron padres destructores o padres drogaditos, mujeriegos, los hijos hacen algo parecido. En este caso mi papá no fue así. Entonces yo creo que seguí ese ejemplo. Entonces nomás me puse a trabajar a la vida buena y ya. Entonces resulta que quise pensar diferente y mira, a la edad de 18 años me gradué del colegio y dije, no, yo tengo que largarme de esta ciudad, tengo que buscar algo nuevo y fíjate que viajé sin pedir permiso a mi mamá y a mi papá. O sea, nunca me senté a decir, ¿saben qué? Voy a ir a Quito, voy a estudiar, nada. Yo agarré mi maletita, ni siquiera tenía maleta creo, y dije, bueno, me voy. ¿Pero dónde te vas? Donde mi tío. ¿Pero el tío qué acaso tiene?
No sé, pero me voy donde mi tío. O sea, increíble cómo uno toma una decisión a pesar de ser joven y sin importar la opinión de tus padres. Es así como fui al seminario, averigüé, comencé a estudiar, 1 año y medio, no me avanzó más. No sé, tal vez me rajé, me puse flojo. Salía a vender helados, no me alcanzaba, salía a cargar en los mercados y tal vez no me alcanzaba para estudiar y fue una excusa y dejé de estudiar. No tenía que haber dejado de estudiar, o sea, tenía que haber visto la forma y la manera, pero bueno, me rajé. Ahí me venden un plan de que, mira, el taxi es buenísimo, en el taxi se hace harto billullo, se hace harto billete y no lo culpo, pero me endeudan, ¿ya? O sea, mira, yo voy a sacarte el crédito y tú trabaja y pagas el taxi y ya. Me vendieron ese plan. Y aquí un paréntesis, ten cuidado quién te vende el plan. Ahora esta persona no es que, o las personas no es que te hacen por causarte daño o por hacerte un mal, sino te hace también con buenas intenciones porque esa es su forma de ayudar. Pero tú tienes que decidir ahora con la información, no porque dice tu tío, tu cuñado, tu familia, tu papá tienes que hacer las cosas, no, sino con la información de personas que han llegado a donde tú quieres llegar, a ellos hazles caso, pero a tu papá, tu mamá, no. Entonces, pero en ese tiempo pues hice caso a esta persona y dale. Mira, me esclavizó por 7 años y cada vez que yo recuerdo en cada situación que estoy en Quito, digo, ¿por qué perdí? Mi hermano es decir, como trompo dando vueltas en la ciudad. O sea, ¿por qué perdí 7 años de mi vida, de mi juventud, de mi energía, trabajando de 18 a 20 horas? Que no está mal, ese trabajo es digno, el que lo quiere hacer, pero no tenía que haberme quedado 7 años. Pero me quedé por la deuda hasta pagar. Me tomó tanto tiempo, me endeudé apenas para 2 años, pero la deuda me llevó a esclavizar 7 años. El sistema bancario, no lo culpo tampoco, pero para mí me pasé pagando a los bancos en ese sistema por muchos años. Me daban crédito hasta de 25 a 30 mil dólares por el taxi que tenía. Entonces, así es como ya tomo ya decisiones. Dije, lo vendo este pinche taxi, pongo un negocio porque pensé que los negocios era bueno, aunque es bueno, pero no lo sabía hacer. Entonces vendí el taxi, nos montamos una tienda y en resumen se perdió, porque no sabía administrar, no sabía cómo generar ganancias, etcétera, etcétera. Porque nadie me enseñó tampoco y ni busqué tal vez información, sencillamente pensé que se vende y ya. Y después, chicos, intenté otros negocios, intenté tener una línea de bus, de buseta, donde ahí sí fracasé por completo. Esa vaina se fundió, perdí dinero, me quedé endeudado y pagué solamente en deuda la última vez 21 mil dólares, imagínate. Y creo que mi padre igual pagó una cantidad similar. Entonces, es ahí donde hubo otra pregunta en mi vida, toqué otra vez fondo, donde dije, si yo me quedo trabajando como siempre he trabajado, 21 mil dólares le veía imposible pagar, difícil que pague. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a ver una solución. Intenté en el mundo de los negocios ganar dinero, pero fue casi que imposible. Fracasé. Cuando estás en el fracaso, hundido sin saber qué hacer, siempre aparece alguna opción en esa búsqueda. En esa búsqueda me invitan a un evento de network marketing, en ese tiempo Herbalife Nutrition.
fui a ese evento y vi cómo contaban historias de que habían construido grandes fortunas. Y de hecho un chico de Guaranda, de San Miguel de Bolívar, se había hecho millonario siendo pobre. Entonces dije, si es mi paisano, es mi gente, y él lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Entonces abrí mis clubes de nutrición y todo fue como 4 o 5 años de full trabajo donde me comprometí. Ahora sí entendí la cosa. Ahora sí entendí que había que estudiar el éxito, había que estudiar el dinero, la felicidad, que todo era un arte. Y ser rico tenía que haber estudiado y estudiar. O sea, mi papá, ¿por qué era pobre? Porque no estudiaba. Y ni hasta ahora estudia. Es increíble. Ya, entonces por eso él va a seguir pobre. Entonces, pero yo no. O sea, yo dije, yo sí tengo que estudiar. Entonces comencé a estudiar, me leía un libro por noche, 2 libros por semana. Todas las semanas, todos los libros que podía me leía una y otra vez. No entendía algunos libros, decía, pero ¿por qué me mandan a leer si no entiendo? Y claro, es que tu mente está tan chiquitita que no logra entender los conceptos empresariales, conceptos de liderazgo, de ventas, de seguimiento, de reclutamiento, de crear equipos. ¿Qué vas a entender esas cosas? Pero a medida que me iba involucrando a fondo, fui entendiendo todo esto. Y me volví experto en ventas, me volví experto en hacer lo que hacía. Y ya me estaba yendo bien, ¡pac! Llega pandemia. Para resumir la historia, cerré todo, no sabía por dónde empezar después del confinamiento y resulta que pasé en depresión una semana. Ahí sí me deprimía una semana, ahora no. Ahora ni un minuto, la verdad ni un minuto. Antes pasé ahí deprimido una semana sin saber qué decisión tomar, pero al final dije, bueno, voy a hacer bienes raíces y en 15 días me gano mis primeros $5,000. Vendo como $70,000 en tierra, en terreno, y digo, esto funciona, esto hay que hacer. Y para ya hacer más corta la historia, pues creo la compañía de bienes raíces y me llevó tiempo encontrar mi proyecto, que un propietario me venda un terreno a plazo, a pagos, y ahora pues están hasta rogándome para vender. Entonces, chicos, con todo esto me di cuenta que yo puedo rescatar a la gente de la pobreza, de la miseria de en donde están, de no tener un terreno. Mira, hoy mismo hay estadísticas, ni siquiera estadísticas, mis vecinos siguen pobres, mis amigos siguen pobres y no tienen un hogar, no tienen un techo. Porque yo estuve en ese lugar y sé lo que es estar allí. Y no se puede comprar un terreno en la ciudad de Quito. Para mí era imposible, porque mi papá, el único terreno en mi pueblo, se había demorado tantos años, no se diga en la ciudad de Quito. Era casi que imposible. Pero en algún momento nos juntamos siempre me gustó relacionar con gente que aporta. Una persona nos dijo, ¿sabes qué? Mira, compramos este terreno, nos dividimos en metros, a 200 metros, y tú agarras tu lote y ya. Entonces ya nos quedamos con un lote. De hecho, uno vendimos, uno nos quedamos. Entonces, así es como inicia esto. Y sabes, ahí es donde nace la pregunta de decir, si esto es bueno para nosotros que somos entre amigos, entre personas que nos conocemos, entre paisanos, entre nuestra comunidad, es bueno, ¿por qué no hacer para más personas? De hecho, yo en ese tiempo ya trabajé en ámbito social, como en algunas organizaciones un poco políticas, como la FEINE y otras organizaciones. Ya me di cuenta que hay mucha gente con mucha necesidad. Entonces, de ahí nace esto de hacer comunidades, de hacer algo. Y que es sencillo hacerlo si promueves, si eres un gran líder. Y así es como empezamos, chicos. Por eso yo siempre cuento esta historia a la gente, al mundo, y también cada vez que tengo la oportunidad de conocer a un nuevo representante,
y siempre le digo, yo algo tengo que hacer en este mundo y no me voy a quedarme quieto hasta cuando deje de respirar. No me voy a quedarme quieto porque hay posibilidades. El ser humano fue diseñado para soñar y lograr grandeza. Pasa que el entorno o las situaciones políticas, democráticas o situaciones de la vida han hecho perder sus sueños. Todo el ser humano, todos los seres humanos deben vivir una vida abundante, pero no lo pueden vivir porque se dejan llevar de pronto por los vicios, por el sexo, por el alcohol, las drogas, etcétera, etcétera, por el dinero mal habido. Pero fíjate que nosotros como seres humanos hacemos cosas buenas y por eso yo les digo a cualquier persona, ¿por qué no nos dan paso si es lo que necesita el pueblo? O sea, ¿qué les pasa? ¿Dónde está su mente? Y a mí me aterra, me sorprende, créeme que me deprime por último, por un minuto. Me quedo pensando bloqueado cuando, por ejemplo, entro a una municipalidad y me dice, no, eso no vale hacer. Entro a otra, no, es que ahí no vale hacer. No, es que eso es esto. Es que, o sea, ¿qué hacemos? Hay 600,000 personas, estadísticamente les voy a hablar, porque ya hablé de mi entorno, de que ellos necesitan. De hecho, yo tengo una comunidad inmensa que me sigue y todavía no tienen terreno propio, todavía viven de arriendo. Hasta yo arriendo en los lugares donde viajo y hago negocios. No es que tengo casa propia. Entonces, digo, ¿por qué las nuevas ordenanzas no ayudan a estos 600,000 habitantes en cuanto a la parte inmobiliaria? No, es que eso todavía es agropecuario. Mira, hay tanto terreno abandonado. Yo puedo grabar si pudiera y tuviera todo el tiempo. Hay tanto terreno abandonado por 10, 20, 30, 50 años y que esos terrenos se debería producir. Y solo es un tema burocrático, nada más. O sea, no es más, no hay otra respuesta, chicos. No hay más. Es absurdo, pero así son las cosas. Por eso que nosotros tenemos que defender qué es lo que queremos y es lo que necesitamos. Y como lo necesito y el pueblo y nuestra comunidad necesita, pues tenemos que hacer. No puede impedir ni un presidente ni una política, porque somos ciudadanos con derechos y necesitamos reclamar nuestro territorio, nuestros terrenos. No digo que nos quitaron, que yo ya lo superé eso, que los españoles nos quitaron, que se cogieron las mejores tierras, es cierto, pero no me interesa. Hoy existen otras oportunidades de ganar. Pero chicos, si ustedes de verdad quieren cambiar sus vidas, ustedes tienen que comenzar a construir sus historias. Valientemente, con una ideología, aprendiendo a filosofar y aprendiendo a dar lógica, aprendiendo a dar razón y brevedad a las cosas. Hablando desde los hechos, desde solucionar un problema social, un problema familiar. Creo que no hay nada más sublime y más especial que dar un techo a una familia pobre que vive de arriendo por 10, 20, 30 años. Y si esto no es bueno, que juzgue Dios, juzgue mi nación y juzgue mi pueblo y mi comunidad. Si estoy en lo incorrecto, por los derechos que estoy reclamando, por lo que quiero hacer algo en la vida, porque hemos alimentado cientos de familias, porque hemos promovido, hemos generado trabajo a personas sin títulos, a personas que ni siquiera han estudiado, que porque no tuvieron la oportunidad. Eso es lo que estamos haciendo. Y si esto está mal, que juzgue Dios y juzgue al pueblo.
Amigos, nos vemos en el siguiente video.